Vale, perfecto. Venga, pues estamos. Decía que muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva clase de Historia Contemporánea, Historia del Mundo Contemporáneo. Sesión clase en la que vamos a hablar de la Gran Depresión de los años 30, un tema de naturaleza económica, es decir, esa depresión tiene que ver con cuestiones económicas, con unos años previos de fuerte crecimiento y como suele pasar en economía siempre, cuando una cosa crece mucho y sube mucho, pues en algún momento se para y cae. ¿Vale? Esto es una máxima en la economía. Algo parecido a lo que sucedió hace unos años en el 2008, pues aquí algo parecido, ¿vale? Y con unas características más similares, donde se gasta un dinero que no se tiene, que es un dinero que se ha prestado, el cual luego no puedes devolver. Si no puedes devolverlo, a ver qué hacen los bancos que te han prestado previamente el dinero. Pero bueno, nociones de economía que creo que son sencillitas y que ya veréis que el tema es un tema cortito, es decir, no tiene demasiado misterio. Veremos también luego a continuación las soluciones que propone Estados Unidos, que es donde se genera la crisis. La crisis llega también hasta el continente europeo, pero realmente donde se origina es en Estados Unidos. Es un problema relacionado con la bolsa de Wall Street, con la bolsa de Nueva York. Veremos en qué consiste el problema y bueno, veremos eso cómo nos afecta y cómo el presidente Roosevelt al final lo acaba solucionando con una serie de medidas económicas que es lo que él denominó el New Deal, ¿vale? El nuevo tratado, las nuevas medidas, ¿vale? Es algo así como una traducción aproximada. Veremos esto cómo afectó a Europa, veremos el caso de Alemania, el caso de Francia y el caso de Gran Bretaña y acabaremos señalando, no sé si es al final o casi al final, veremos las consecuencias sociales y políticas que todo esto tuvo, ¿vale? Porque esto es un problema económico, sí, pero a la larga va a traer también sus consecuencias políticas, sus consecuencias sociales y sobre todo en el caso de Alemania, yo creo que la semana que viene, cuando se hable de Hitler, Mussolini, de los fascismos en Europa, pues para entender cómo Hitler llega al poder, yo creo que es muy interesante saber cuál es la situación económica de Alemania previamente, ¿vale? Solamente con una situación económica complicada como la que va a tener Alemania, yo creo que se puede entender el cómo Hitler llega al poder de manera no demasiado complicada. No tiene que dar un golpe de Estado, no tiene que imponerse por la fuerza de las armas, utiliza otras herramientas que ya veremos cuáles son. Pero repito, en parte todo tiene que ver con una situación de crisis económica. Y es que cuando hay una crisis económica delante, pues bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Bueno, vamos al comienzo. Y a lo largo del tema veremos que lo que se nos va a ir planteando de manera muy general es la crisis del modelo liberal, donde el Estado no intervenía, donde el Estado no hacía nada en economía, no ponía ningún límite, no establecía ningún impuesto especial y dejaba que la ley de la oferta y la demanda fuese la que ella se autogestionase, ¿vale? Eso es el modelo liberal, ¿vale? Plena libertad, el Estado, repito, no interviene, que haya sido tradicional en el siglo XIX y en lo que llevábamos de siglo XX. Como consecuencia de esta crisis, bien, y como consecuencia de las ideas tanto de Roosevelt como de bueno, los economistas que llevan a cabo este New Deal, se pasa a un modelo en donde el Estado interviene más. ¿Vale? Hay una mayor intervención del Estado, un mayor proteccionismo, una intervención que tiene que ver con impuestos, que tiene que ver con ayudas sociales y con una serie de cuestiones que luego veremos, ¿vale? Entonces, que os quede claro que el modelo económico hasta este momento era un modelo liberal, el Estado no interviene y vamos a pasar a justo todo lo contrario, un modelo económico donde el Estado sí que interviene, ¿vale? Y luego veremos cómo es esa intervención. Bueno, para entender el previo de la crisis, nos vamos a Estados Unidos, que es donde eh, crece, surge esta crisis, y vemos en primer lugar los antecedentes que tenemos. En primer lugar, hay, hay unos años de muy buena producción industrial, de muy buena producción agrícola, ha crecido todo de manera considerable, se está produciendo un aumento de los stocks y tal y como pasa en la economía actual, esto no ha cambiado, si de un producto acumulas mucha cantidad, hay mucho producto en stock, almacenado, que no se vende, que no tiene salida, pues eso lo que pasa es que el precio tiende a disminuir. Lo vas a acabar vendiendo o lo vas a acabar mal vendiendo en muchos casos con estos saldos, liquidaciones. Bien, pues esto es algo parecido a lo que hay aquí.
¿vale? Y es que esta superproducción afectaba a todo. Por eso os hablo de una superproducción industrial, donde la industria ha mejorado, ha crecido como consecuencia del desarrollo provocado por la Primera Guerra Mundial. Pero es que si nos fijamos en la agricultura, pues resulta que la agricultura norteamericana se ha mecanizado todavía más. Las circunstancias, las condiciones climáticas han sido perfectas, la producción ha aumentado y por lo tanto los precios del trigo, de maíz, algodón, cacao, azúcar, café, de productos básicos, pues han disminuido o se han disminuido. En algún caso se han quedado parecidos, bien, pero nunca ha habido una subida de precios, todo lo contrario, bajan los precios. Luego veremos que algunas de las medidas de Roosevelt en el New Deal van un poco en esta línea, ¿no? De controlar la superproducción, tanto industrial como agrícola. Una segunda cuestión tiene que ver con la desigual distribución de la riqueza. Estos años 20 son de fuerte crecimiento en Estados Unidos, de eso yo creo que no hay ninguna duda. Crece muchísimo la economía, se gana dinero de manera sencilla, aquel que puede ganarlo, ojo, pero esa riqueza no ha llegado a todos los bolsillos, o no ha llegado de la misma manera, entendedme. De modo que cuando estalle la crisis, aquellos que tienen ahorros, aquellos que tienen recursos, aquellos que han sido capaces de diversificar más su economía, podrán resistir, pero aquellos que tienen unos míseros ahorros o ni eso y que dependen de un trabajo, puede pasar, y en Estados Unidos sucederá, que se cierren las empresas, que aumente el desempleo. Si aumenta el desempleo de ese que era tu único trabajo, tienes un serio problema. Y si encima debías dinero al banco por distintas compras que has realizado a plazos, pues el problema es todavía mayor, ¿vale? Con lo cual, crecimiento económico sí, muchísimo, pero no de manera igualitaria, no ha llegado a todos los sitios de la misma manera. Estados Unidos había realizado importantes préstamos a las industrias europeas para intentar ayudar a que estas industrias europeas saliesen de la crisis generada por la Primera Guerra Mundial. Europa, ya lo vimos en su momento, había quedado totalmente destrozada. Estados Unidos, evidentemente, no. Es decir, en Estados Unidos no hay ningún tipo de conflicto. Y eso hacía que, desde el punto de vista económico, Estados Unidos estuviese en una situación bastante mejor que la que estaba Europa. Así que Estados Unidos pretende ayudar a las industrias europeas, a los bancos europeos, y uno de los países que más dinero recibe de Estados Unidos precisamente es Alemania. Es la banca alemana la que durante unos años recibe ayuda financiera que viene desde Estados Unidos. Luego, cuando surja la crisis en el 29, como os podéis imaginar, de esta ayuda económica nada de nada. Además, tienen los americanos con solucionar sus problemas, como para estar también pendientes, ¿verdad?, de ayudar a otros países, sea Alemania, sea Francia, sea el que sea, ¿vale? Y una última cuestión dentro de esa fase previa al comienzo de la crisis tiene que ver con la venta a plazos, algo que se convierte en bastante normal en Estados Unidos. Venta a plazos, un consumismo que se ha desarrollado en esos felices años 20, donde cualquiera puede comprar cualquier cosa, porque si no tiene el dinero no pasa nada, lo puedes pedir prestado, o puedes solicitar una venta a plazos. Lo vas pagando periódicamente, pero el producto lo tienes tú ya desde el primer momento. Esto va a ser muy utilizado para que todas las familias puedan tener su primer automóvil. De hecho, la factoría Ford en estos años 20 produce a una enorme velocidad coches que salen constantemente de sus factorías en Detroit, que es donde está el centro de esta industria automovilística en Estados Unidos. Y el hecho de que lo pudieses pagar a plazos implicaba que un automóvil no era algo de las clases altas, sino que cualquiera podía comprar un automóvil, podía comprar los primeros electrodomésticos, todavía muy básicos, ¿no?, de una nevera, una lavadora, muy alejado de lo que entendemos hoy en día como lavadora, bien, pero bueno, empezaban a aparecer esos electrodomésticos. Las clases medias podían acceder a ellos, no penséis que es algo tremendamente caro, tremendamente difícil de conseguir, que no, era algo accesible a todos los bolsillos y más con esta venta a plazos, con lo cual, aunque no se tuviese el dinero, no pasaba absolutamente nada
que podías pagarlo luego tranquilamente. Bien. Bueno, con este panorama, pues, llegamos a octubre del año 29, ¿no? Y es que hasta ese año, hasta ese mes, perdón, la bolsa ha ido subiendo, el precio de las acciones ha aumentado de manera considerable y cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, podía invertir en bolsa. No necesitabas demasiada formación económica, ¿no? Aunque no supieses mucho de economía, esto era sencillo, ¿no? Había alguien, un agente de bolsa, que invertía por ti, donde tú le decías, pagabas y ya está, ¿vale? Y claro, era una manera, durante mucho tiempo fue una manera muy sencilla de ganar dinero. Por la siguiente sucesión, tú puedes comprar acciones y las comprabas por valor de 4. De esos 4 no hacía falta ni siquiera que tuvieses tú el dinero. Podías pagar una parte y la otra, digamos que se la dejabas a deber a la gente de bolsa o podías pedir el dinero prestado. Así que no era necesario que tú pagases el 100% de esas acciones. Tú tenías la seguridad, por lo menos hasta octubre, luego ya no, de que esas acciones que tú habías comprado por 4, al cabo de no demasiado tiempo, las ibas a poder vender por 6. Eso significaba que devolvías el dinero que te habían prestado, que tú recuperabas la inversión con tu dinero y obtenías un beneficio de 2. Por eso os pongo el ejemplo de 4 y de 6, ¿vale? Para entenderlo fácilmente. Y esto parecía que nunca se acababa y que aumentaba el tiempo, todo esto iba subiendo hacia arriba, comprar acciones y luego venderlas era una manera de ganar dinero. Y claro, y en esta, iba a decir ecuación, esto no es una ecuación, ¿no? Pero en esta secuencia habrá un momento, digo yo, en el que ya no se estén comprando acciones, sino que eso se paralice y de hecho, y ese es el peligro, empiecen a aumentar las órdenes de venta de esas acciones. Es decir, no es cuestión de que ya no se venden, de que ya no se compran, perdón, sino que ahora se ponen en venta. Y esto es peligroso porque, claro, empieza a correr el run, el rumor de que hay que vender, de que hay que vender, de que el precio de las acciones va a caer y si va a caer, lo que yo tengo que hacer es deshacerme de esas acciones cuanto antes. Porque si siguen bajando, estaban en 6, sigo con el ejemplo de 4, ¿vale? Si estaban en 6 y siguen bajando, ostras, pues voy a venderlas para por lo menos no perder dinero. Y si llegan a 4 y se equipara, pues bueno, voy a venderlas por lo menos para quedarme como estaba. Pero si empiezan a bajar, habrá casi una carrera para ver quién vende ante las acciones para que la pérdida económica sea cuanto menos posible, lo menos posible. Claro, si tú pones en venta muchas acciones de un producto a la vez, lo que pasa es esto, desplome de los precios, sin ninguna duda, de que si tú eso lo pones en venta de manera rápida, malo. Eso en cualquier sector significa un desplome de los precios, una caída de los precios y eso es lo que pasa en Wall Street en ese año 29, en octubre del año 29. Así que para muchos pequeños ahorradores, gentes que habían invertido en bolsa, repito, sin saber muy bien, yo creo, lo que estaban haciendo, dónde estaban invirtiendo, sin una demasiada formación en economía, pues ahora se daban cuenta de que era imposible recuperar el dinero invertido. No podían recuperar el dinero invertido, lo habían perdido. Y claro, mucho de este dinero, o parte de este dinero, os decía, es un dinero que ellos no tenían en metálico, sino que lo habían pedido prestado a un banco, por ejemplo. Y claro, los bancos ahora, aunque intenten recuperar el dinero que habían utilizado para hacer estos préstamos, tampoco pueden. Porque, repito, ese ahorrador o ese inversor lo ha perdido prácticamente todo. Parte del dinero que los bancos habían prestado a estos inversores era un dinero que no era suyo. De hecho, parte del dinero que manejan los bancos, el dinero no es suyo, el dinero es de los ahorradores, que lo tenemos allí metido, y el banco en cierta manera solo lo mueve pues como entiende conveniente y hace con el dinero lo que quiere, ¿vale? Eso significaba que muchos pequeños ahorradores que no habían querido invertir en nada, ante el temor de qué pasa con el dinero, dónde está el dinero, habían acudido para retirar su dinero, ¿verdad?
y dejarlo en su casa debajo de un ladrillo o en la almohada o donde fuera, y se dan cuenta que su dinero no está. Y los ahorros, y no, que no está. Porque ese dinero es el que hemos prestado a estos compradores de acciones y que ahora no me lo pueden devolver. Así que la caída de los bancos implicaba también la ruina de muchos pequeños inversores que habían metido ahí sus ahorros y ahora no estaban. Implicaba también el cierre de empresas, porque, claro, muchos pequeños negocios habían intentado financiarse o buscar financiación llamando a la puerta de los bancos, que es lo que tradicionalmente se había hecho. Si tú buscas dinero, vas a un banco para que te haga un préstamo, una hipoteca, lo que sea. Y estos bancos, como acabo de decir, habían cerrado, con lo cual muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, tienen también que cerrar. Si esto sucede, entenderéis que el aumento del desempleo será más que evidente. Si cierran empresas, aumenta el desempleo. Y esto tenía una parte tremendamente mala, digo para la economía norteamericana, y es la siguiente: si aumenta el desempleo, disminuye, perdón, el poder adquisitivo de las clases medias, con lo cual el mercado, con lo cual las compras, las ventas van a disminuir. Si la gente no tiene dinero para comprar nada, con lo cual si no tienen dinero, difícilmente se va a poder reactivar la economía, ¿vale? Bueno, quien tiene que hacer frente a esta crisis económica es el presidente Hoover, tenéis aquí el nombre, con dos O's y con V, del Partido Republicano, que en principio las decisiones que toma pues son, yo creo, que bastante erróneas, porque claro, habla de fuertes aranceles. Es un error, porque claro, un fuerte arancel implica que no tienes competencia, implica, vale, sí, que productos extranjeros no se van a vender en tu país o no se van a vender, van a ser más caros, ¿vale? Luego los comprarás o no los comprarás. Pero un arancel es eso, un impuesto que tú colocas a todo lo que viene de fuera y antes de pasar tu frontera le metes un impuesto de un 15, de un 20, de un 25%, ¿no? Que sonaba esta semana que iba a ser el arancel de Estados Unidos a Canadá en la actualidad. Pero no prohíbes que el producto se venda. Lo que haces es que sea más caro. Con lo cual, a priori, pues en igualdad de condiciones vas a comprar barato, ¿vale? En igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, digo que eso era un error porque los productos americanos, lógicamente, tampoco son vendidos fuera. Si tú colocas aranceles a lo que viene de fuera, los países que están por ahí alrededor, ¿qué pensáis? ¿Que no van a poner también un arancel a los productos americanos? Lo hicieron. Así que los productores norteamericanos vendían poco dentro de Estados Unidos porque no había dinero y tampoco podían vender mucho fuera por esta política arancelaria bastante errónea del presidente Hoover, que llegará un momento en el que pierda las elecciones, lleguen los demócratas a la Casa Blanca, llegue Roosevelt a la Casa Blanca y eso de alguna manera lo va a cambiar absolutamente todo. Bien, bueno, pasamos pues a ver esas soluciones, esa gran solución, porque ya se ha dicho que Hoover no es capaz de ver la magnitud del problema y tiene que ser Roosevelt el que llega a la Casa Blanca en el año 33, justo en el momento más complicado de la crisis, y empieza a tomar una serie de medidas, que es lo que se conoce como el New Deal. ¿Vale? Tenéis aquí el nombre, el New Deal, algo así como el nuevo tratado. Bien. Con medidas, algunas de ellas muy polémicas, y que vamos desarrollando a continuación. La primera de ellas tenía que ver con la banca, y era lo que se conocía como medidas sobre el sector financiero o del sector financiero, que es una ley sobre la banca. Esto lo que hacía es que algunos grandes bancos estaban controlados, iban a estar controlados por el Estado. Se intenta también que los bancos no inviertan todo el dinero de sus ahorradores, que puedan invertir eso que se llama el capital circulante, que está circulando en las inversiones, pero que tengan siempre una pequeña cantidad, un capital de garantía, unos fondos ahí que no se pueden gastar para precisamente si pasaba algo de esto, que los pequeños ahorradores tuviesen liquidez, no tuviesen dinero, ¿de acuerdo? Se devaluaba el dólar, por cierto, en virtud de esta ley sobre la banca, y ya sabéis que cuando un país, el que sea, devalúa la moneda, lo que está haciendo es facilitar que sus exportaciones
sean más baratas, porque esa moneda, en comparación con otras monedas, ha perdido valor y va a ser más fácil el poder vender ciertos productos, ¿vale? En el sector agrícola había muchísimo que hacer. Acordaos de esa superproducción que hemos visto al principio. Bien, entonces una buena medida para evitar esa superproducción es dar una serie de ayudas para todo aquel agricultor que directamente no cultive, que puede parecer una contradicción. ¿Cómo que das dinero para que no se cultive? Sí, se hace. Doy dinero para que no se cultive. Y de esa manera lo que estoy haciendo es que disminuyo la producción, porque hay gente que no cultiva, es evidente, ¿no? Disminuyo la producción y eso significará que al cabo de no demasiado tiempo el precio va a subir, que es de lo que se trata, de que los precios suban, los precios agrícolas suban y por lo tanto las gentes del campo, campesinos, agricultores, puedan recuperar ese poder adquisitivo que por supuesto lo habían perdido. Así que aunque pueda parecer una contradicción, aquí fue yo creo que una muy buena idea el dar dinero para que no se cultivase, ¿vale? Para que de esa manera reducir la producción, reduzco el stock y aumento el precio de manera automática. Ley de recuperación de la industria, que lo que se pretendía era reducir la competencia exterior, desaparecía, se limitaba el trabajo de los niños, se establecían mayores sueldos, las jornadas de trabajo eran más cortas y con todo ello lo que se buscaba era reactivar el consumo interno. La maniobra también es muy sencilla, ¿no? Dicho de una manera coloquial, ¿verdad? Lo que pretende Roosevelt es poner más dinero en los bolsillos de los americanos, por eso lo de la subida de los salarios, dejarles más tiempo para que se lo puedan gastar, por eso también lo de la reducción de la jornada laboral, porque repito, Roosevelt cree que lo ideal es que la economía se reactive y eso significa que la gente tenga dinero y tenga dinero para poder gastar, ¿vale? Si no tienes dinero, difícilmente vas a poder gastar nada ni vas a poder comprar nada. Entonces, hace falta dinero y ese dinero que circule, no si lo dejamos parado en un sitio, en una caja fuerte no sirve para nada. El dinero tiene que estar moviéndose para que genere economía, para que genere negocio, etcétera. Y con esta ley, evidentemente, se conseguía. Uno de los grandes problemas que veíamos anteriormente era el desempleo, ¿os acordáis? Decíamos lo del cierre de empresas, desempleo. Bueno, el Estado puede hacer algo, sí, claro. Desarrollo de obras públicas. Puede hacer carreteras, puede hacer puertos, aeropuertos, grandes embalses, grandes pantanos, que algunos de ellos son de esta época en Estados Unidos. Esto luego veremos que en Europa se va a copiar. Hitler lo va a copiar. Y en España también veremos algún caso similar, ¿vale? Donde con obra pública lo que puedes hacer es camuflar los datos de desempleo. Por supuesto, otra cosa es qué pasa con esa mano de obra una vez que una infraestructura esté hecha. Pero mientras se está haciendo bien, pues el dato de desempleo va a disminuir sin lugar a dudas. Ley de seguridad social por la que se creaban los seguros sociales. Se proporcionaba ayuda a los más necesitados, con comedores, albergues. Algo que se extiende en Estados Unidos, que parece mentira como el país hasta ese momento más rico y con una economía más poderosa, pues tenía que recurrir a comedores sociales para toda esa masa de ciudadanos que lo habían perdido absolutamente todo, que no tenían nada, que tenían que ir buscando en los contenedores, ¿no? En los cubetos de basura para poder comer y que era necesario que el Estado les diese de comer en albergues, en comedores sociales, etcétera. Ley de impuestos sobre la riqueza, que elevaba los impuestos sobre las rentas de las clases más altas, algo que tradicionalmente el Partido Demócrata siempre ha hecho, mientras que el Partido Republicano siempre ha tendido a bajar los impuestos, ¿vale? Pues aquí va un poco en la misma línea. En resumen, todas estas medidas, ¿vale? Que hemos aquí visto suponían una fuerte intervención estatal, tremendamente fuerte intervención estatal, porque fijaos las cosas que gestiona el Estado de las que interviene. De hecho, habrá quien esto lo denuncie al Tribunal Constitucional norteamericano
alegando que violaba o que iba en contra de la libertad que aparece en la Constitución de Estados Unidos. Y algunos de estos artículos, algunos de estos puntos tuvieron que darse marcha atrás y no seguir aplicándose, ¿de acuerdo? Pero bueno, en líneas generales cumplió su función y a la altura del año 36 las cosas para Estados Unidos ya no eran tan malas. En el año 39 yo creo que Estados Unidos había salido de la crisis y en cuanto que Estados Unidos entre en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente fin de la crisis. No hay desempleo, crecimiento industrial otra vez, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, en no demasiado tiempo la crisis se había olvidado y parecía que la economía norteamericana de nuevo iba a toda pastilla. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué pasa en el resto de Europa. En el resto de Europa, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. Luego tenemos el último apartado que nos habla de las consecuencias de la crisis económica. ¿Vale? Bueno, vamos con Alemania. Empezamos con Alemania porque lógicamente lo que sucede en Alemania va a tener una enorme trascendencia en un futuro en la historia de Europa y en la historia del mundo. Claro, la llegada de Hitler al poder, fijaos si va a cambiar cosas. La situación que tiene Alemania en esos años 20 es complicada. Tiene enormes problemas económicos como consecuencia del Tratado de Versalles. Recordad que el Tratado de Versalles había supuesto, entre otras muchas cosas, el pago de una serie de indemnizaciones a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, sobre todo a Francia, y eso estaba lastrando, arrastrando a la economía alemana. Bien. Además, Alemania había perdido Alsacia, había perdido Lorena, había perdido la región del Sarre, había perdido colonias, es decir, había sido sancionada, había sido multada, pero además se le había quitado sus principales fuentes de ingreso. A priori parecía algo complicado, ¿no? Desde el punto de vista económico, que Alemania pudiese salir ella sola de la crisis sin más. En este contexto, estamos en año finales del 21, principios del 22, Alemania se retrasa en el pago de estas indemnizaciones a Francia. Los alemanes solicitan una moratoria, es decir, no es que no quiera pagar, sino que quiero pagarlo de otra manera, como hoy diríamos en cómodos plazos, y pide una moratoria o que se cambie el sistema para alargarlo más en el tiempo y que por tanto lo que pagas cada mes sea una cantidad un poco más reducida. Francia no quiere saber nada de esa moratoria, de ese retraso, y por su cuenta y riesgo decide ocupar la cuenca del Ruhr, una región alemana que es ocupada por el ejército francés para obligar a las importantes industrias que hay en el Ruhr a producir y que todo lo que produzcan acabe en manos francesas y se considere que es la compensación por ese no pago de las indemnizaciones. Los alemanes, como os podéis imaginar, gracia les hizo poca y de hecho van a comenzar varias jornadas, varias semanas de huelga, de una huelga de brazos caídos, donde lo que se hace es no trabajar. Yo voy a mi fábrica, yo abro mi fábrica, voy allí, pero no produzco nada, porque haga lo que haga, me lo van a quitar los franceses, ¿para qué voy a producir absolutamente nada? Claro, esta era una medida, en fin, que tampoco va a ser demasiado buena para Alemania. Francia no recupera dinero, pero Alemania ya me contaréis vosotros en qué situación tan complicada queda. Afortunadamente, los Estados Unidos tomarán cartas en el asunto. Yo soy un economista, un tal Daves, con W, el apellido, que genera un plan para permitir que Alemania pueda ir pagando periódicamente, para darles facilidades de pago a los alemanes, que hace que en el 24 y sobre todo en el 25 haya una cierta normalización de la política internacional y de las relaciones entre Alemania y los vencedores de la Primera Guerra Mundial. En este contexto de un poco más de entendimiento, llegamos a la conferencia de Locarno, en Suiza, en donde Alemania participa. Alemania entra a formar parte de la Sociedad
de Naciones en ese año 25 y suponía por primera vez, por cierto, el que Alemania aceptase como buenas las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Hasta ese momento no habían dicho acepto, estoy de acuerdo, hemos perdido la guerra y por tanto tenemos que perder esto, esto, esto y esto. De momento eso no lo habían dicho, con lo cual Francia podía tener cierto mosqueo de que en algún momento los alemanes otra vez les iban a invadir e iban a hacer algo, ¿vale? Con la conferencia de Locarno, Alemania acepta sus nuevas fronteras, dice que las acepta, dice que está de acuerdo con el mapa de Versalles, tampoco tiene muchas opciones, ¿qué van a hacer? Pues vale, pues estoy de acuerdo. Y eso hacía que del 25 al 29, en esos 4 años, la economía alemana crezca. En Europa se respira un cierto optimismo, ¿no? Y parece que la guerra ya se ha olvidado, la economía va bien, hay crecimiento económico, estabilidad, parece que las cosas pues se han solucionado, ¿verdad? Y en realidad eso no había pasado, tal y como va a demostrar la crisis económica de 1929. Esa crisis económica, que ya hemos visto anteriormente dónde surge, cómo surge, etcétera, afecta a Europa de la siguiente manera. Alemania ya no va a recibir ayuda de Estados Unidos. Si no recibe ayuda de Estados Unidos, difícilmente va a poder seguir pagando a Francia y Gran Bretaña. Y si Francia y Gran Bretaña no reciben dinero, pues entendemos que se van a enfadar. Y no solamente que se vayan a enfadar, sino que a su vez ellas tampoco van a poder devolver dinero a Estados Unidos por los préstamos realizados durante la guerra. Así que al final la crisis afectaba a varios países, ¿eh? Ya veis que esto no es una cosa solo de Estados Unidos, sino que afecta evidentemente a más países, sobre todo a Alemania, Francia y poco menos a los británicos. Bueno, esta situación económica en Alemania va a afectar a todos los sectores y va a provocar, por ejemplo, el cierre de empresas que dejan de ser competitivas, no hay dinero suficiente, no hay ningún tipo de negocio. Y al igual que había pasado en Estados Unidos, si yo cierro las empresas, aumenta el paro. Eso es innegable, ¿verdad? Eso pasa en Alemania y pasa también aquí ahora mismo. Si cierras empresas, aumenta el paro. ¿Vale? Es decir, de esto no hay ninguna duda. Si aumenta el paro, aumentan las tensiones sociales, pueden aumentar las huelgas, las luchas sindicales, manifestaciones, protestas, exigiendo un puesto de trabajo, exigiendo que me suban el sueldo, que trabaje menos, ¿no? Pues una reivindicación laboral. Y claro, la Revolución Rusa, que veíamos hace varias semanas, no había sido hacía tanto tiempo. Recordad que es el año 17, Rusia y Alemania no están tan alejados. Entonces empieza a haber el temor, el miedo para algunos, de que lo que ha pasado en Rusia, ¿por qué no puede pasar también en Alemania? ¿Por qué no? ¿Qué lo impide? Entonces, hay una serie de tensiones sociales, hay un miedo, que la semana que viene lo explicaremos un poco más, ¿no? En Alemania hay miedo a que surja una revolución como la rusa, que de hecho surge, o sea que fracasa, la de los espartaquistas, con Rosa Luxemburg, que esta acaba muerta. Entonces hay cierto temor de que esos bolcheviques que han triunfado en Rusia, ¿por qué no van a poder triunfar en Alemania? ¿Por qué no van a hacerlo en Italia y en otra serie de países europeos? Entonces hay cierto miedo a que eso pueda producirse, a que sigan aumentando las tensiones sociales y todo esto, y todo esto tiene que ver con la llegada de Hitler al poder, claro. Es posible, lo sabemos, ¿no? Esto, claro, es hacer, en fin, muchas cábalas, ¿no? Pero si la crisis no hubiese tenido lugar, podríamos plantearnos el de si efectivamente Hitler hubiese llegado al poder. Yo tengo mis dudas de si hubiese llegado al poder, hubiese llegado de las mismas maneras. A lo mejor hubiese llegado, no digo yo que no, pero desde luego de esta manera hubiese sido bastante complicado. Los que estéis en casa me estáis escuchando, por cierto. ¿Me escucháis en casa?
¿Sí? Vale. Sí, vale. Es que veo aquí el simbolito del audio que está como tachado, silenciado, y por un momento he pensado, digo, habéis estoy aquí hablando y no me habéis dicho nada. Digo, me hubiesen dicho algo, ¿no? A través del chat, etcétera. Vale, o sea, que me estáis escuchando, vale, estupendo. Sigo. Solamente la duda que me ha saltado cuando he visto el simbolillo ese ahí que pone silenciado, audio, bueno, no sé. Vale. Decía que la crisis económica va a propiciar o va a facilitar, si queréis, el que Hitler llegue al poder. Y en sus campañas electorales incide y mucho en cuestiones económicas, en el aumento del empleo, en el que el alemán de nuevo se sienta poderoso, el que el alemán de nuevo se sienta orgulloso del país en el que está. Y eso lo veremos la semana que viene con muchísimo más detenimiento, ya veréis. Dime, Javier. Antes de que venga Hitler, de que llegue Hitler, ¿Sí? hay un gobierno de Franz von Papen, Sí. que pone del Centrum, que debe ser del partido del Centrum. Sí. Eso que es una coalición de democristianos. El partido de Centrum es un partido católico, es lo que sería hoy en día la democracia cristiana, eso es. ¿Vale? Entonces, aunque se llame Centrum, no es un partido de centro, sino que es un partido cristiano, de la democracia cristiana alemana. ¿Vale? Y en ese gobierno de coalición ahí están también socialistas. Es un gobierno de coalición. Están los Centrum y los socialistas. De hecho, von Papen yo creo que es socialista, del Partido Socialdemócrata Alemán. Esto tiene cierta importancia porque, claro, ellos son, yo no sé si lo comentamos cuando vimos la Primera Guerra Mundial, ya no me acuerdo. Los socialistas son los que tienen que negociar Versalles. Y digo negociar por llamarlo de alguna manera, es decir, que no hay ninguna negociación. Francia les presenta el papel, toma, esto es lo que hay, fírmalo, y si no seguimos con la guerra, no pasa nada, tú verás, o sea que no tengo ningún problema. O firmas o tú mismo. Entonces, ese marrón, quien se lo come son los socialistas. No tienen otro remedio que firmarlo. Digo esto porque luego Hitler culpará a los socialistas alemanes de ser los culpables de Versalles y de haber aceptado esas condiciones de paz. De hecho, los nazis hablarán luego de la puñalada por la espalda, ¿no? De que han sido los propios alemanes, o socialistas en este caso, los que han firmado un tratado de paz en unas condiciones imposibles. ¿Vale? Y es que no tienen otra opción. Es que no tienen capacidad de negociar, repito. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces es importante matizar lo de los partidos políticos, aunque la semana que viene yo creo que también lo comentaremos y lo recordaremos, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa en Francia, qué pasa en Gran Bretaña y luego las consecuencias. Venga. Bueno, en Francia las cosas son algo más sencillas. Parten también de una situación muy buena para la economía francesa, con un fuerte aumento de la riqueza, con algunas grandes empresas, algunos grandes nombres que nos suenan a todos relacionados con la industria del automóvil y marcas como Citroën, como Peugeot, ¿no? Marcas francesas, esto no hay ninguna duda, se desarrollan y mucho en estos años. Bien, igual que en en Estados Unidos, Ford está haciendo coches a toda velocidad. Aquí en Francia son estas dos marcas las que tienen un buen ritmo de crecimiento, etcétera. A pesar de este desarrollo de la economía francesa, según vayamos avanzando en los años 30, a partir del 29, vamos a ver una fuerte tensión social en las calles, con enfrentamientos, con problemas entre sindicatos, partidos obreros, patronal, fuerzas de seguridad, ¿bien? Algo que hace que en Francia también exista miedo de que esa revolución bolchevique pueda triunfar también en Francia, ¿vale? Yo creo que hubiese sido complicado, pero bueno, hay quien piensa que toda esta tensión social, que este desarrollo de los partidos obreros puede acabar precisamente con una revolución como la rusa. Bien, eso hace que empiecen a surgir partidos en Francia tremendamente conservadores, a la derecha de la derecha, ¿no? Algunos son calificados como partidos fascistas, como puede ser Solidaridad Francesa, las Juventudes Patrióticas,
la Cruz de Fuego, Descombatientes, es decir, todos ellos partidos que están ahí, ¿no? En el filo de lo que es lo parlamentario y lo que no es lo parlamentario. Precisamente por el temor a que estos partidos puedan hacerse con el gobierno o puedan, no sé, llegar más arriba en las elecciones, como había pasado con Alemania en el año 33, en Francia se va a crear un gran frente popular. Y diréis, mira, se llama como en España. Pues sí, efectivamente, se llama como en España. En España también en el 36 tendremos un frente popular del cual os hablaré dentro de 15 días, que es cuando vemos el tema de la Segunda República. ¿Vale? Entonces se llaman igual porque la misión, tanto en Francia como en España, es de juntar, unir a todos los partidos de izquierda, a todos los partidos obreros, unirlos en una gran coalición electoral que sean capaces de hacer frente a estos partidos de derecha o de extrema derecha, ¿vale? Que esta es una idea que no es ni de Francia ni de España, es una idea que tiene Stalin. La URSS, Stalin, es el que decide, cuidado, vamos a organizar grandes partidos, coaliciones electorales para que detener a las derechas y que no puedan ganar elecciones, ¿vale? Y España y Francia es un ejemplo de ello. Por eso que lo de Frente Popular, que a lo mejor os puede sonar como algo muy español, también lo hay en Francia y es por esto, ¿de acuerdo? Bueno, en Gran Bretaña las circunstancias no son tan malas, en parte porque Gran Bretaña tiene una ventaja, que la conocéis, que esto lo vimos en el primer parcial. Recordad que Gran Bretaña tiene un gran imperio colonial y eso a priori es una ventaja, porque puedes tener materias primas, puedes tener ciertos productos que otros países no tienen, puedes incluso obligarles a que ellos compren tus productos, con lo cual, bueno, tienes garantizada la venta de un porcentaje elevado y todo eso queda regulado en la conocida como Conferencia de Ottawa, ¿vale? En el año 32, en la que se determinó que todos los países que forman parte de la Commonwealth darían preferencia a las importaciones, a las compras procedentes de otros países miembros de dicho organismo. La Commonwealth, no sé si os suena, sigue existiendo. Es como, la traducción sería Commonwealth, riqueza común, como un mercado común de aquellos países, colonias, hoy en día son países, que pertenecían a Gran Bretaña, al Imperio Británico. De hecho, estos de la Commonwealth tienen hasta sus propios Juegos Olímpicos, los Juegos de la Commonwealth, ¿no? Que está Canadá, que está Australia, que está Nueva Zelanda, que por supuesto están los británicos, que está Sudáfrica, que está la India, que está Pakistán, ¿vale? Todos estos países que fueron colonias británicas pertenecen a la Commonwealth y, repito, tienen sus propios Juegos Olímpicos. Entonces, entenderéis que esta depresión en Gran Bretaña sí también afecta, pero un poquito menos. Los británicos tenían bastante claro que el gran rival económico, por supuesto, era Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos estaba ya por encima de los británicos y sobre todo el cómo se va a desarrollar esta crisis pues va a evidenciar la diferencia de poderío económico que había entre unos y otros. Los británicos tienen que hacer frente también, al igual que en el resto de Europa, a un aumento del desempleo, a un fuerte déficit presupuestario, donde el Estado gasta más que ingresa, y eso es malo, en cualquier casa eso es malo, pues en la casa de todos, que es el Estado, pues también es malo, gastar más que ingresas. Bien. Quizá por ello el Estado o el gobierno de turno decide reducir los gastos sociales, ¿no? Y, por ejemplo, cuando digo gastos sociales me refiero a los subsidios de desempleo, algo parecido. Lo que llamamos el paro en nuestro país, pues algo parecido había en Gran Bretaña, ¿vale? Eso provocará también ciertas tensiones sociales, por supuesto. Lo que pasa que es verdad que en Gran Bretaña no existe un partido socialista como tal, ellos ya tienen su propio partido laborista, ¿vale? El Partido Laborista británico es como el Partido Socialista en Gran Bretaña, o sea que no se llama socialista, se llama laborista, pero ideológicamente
están ahí, son muy parecidos, ¿vale? Y los sindicatos británicos tradicionalmente han tenido muchísimo peso, importancia, han generado enormes huelgas, eh, y más adelante hablaremos, yo creo que en algún otro tema de los de final hablaremos de ello, ¿vale? Bueno, ¿qué consecuencias tuvo todo esto en Europa y en el mundo? Pues varias cosas. En primer lugar, menor crecimiento demográfico. Esto es una constante. Cuando hay crisis económica, entenderéis que a la gente no le da por tener hijos. Si me apuráis, todo lo contrario, ¿no? Procuras no tener hijos para no tener un gasto. Lo vimos aquí en el 2008, cuando aquella recesión, crisis del 2008-2009 también lo vimos, que algunas localidades del Correo de Henares empezaron a perder población. Bien. Entonces, aquí sucede parecido. Crisis económica generalmente es igual a reducción de la población, de la demografía, de los nacimientos. Limitación de los movimientos migratorios. Claro, Estados Unidos, que había sido la tierra de las oportunidades, pues de repente se encuentra con que no hay sitio para tantos migrantes. Ellos consideran que si hay problemas de desempleo en Estados Unidos, ¿para qué van a recibir más población migrante si los suyos, los nativos norteamericanos, no tienen trabajo? Entonces, hay una limitación a los movimientos migratorios en Estados Unidos y en otros países, no solamente es una cuestión de Estados Unidos. Fuerte aumento del desempleo. Ello supone el crecimiento de los partidos obreros, socialistas, comunistas, bueno, como queráis denominarlo, pero partidos obreros en definitiva. Muchos de estos países optaron por medidas, diríamos, propias. Sí, no medidas que se toman en conjunto, no medidas que se toman a través de la Sociedad de Naciones o de otra institución, sino que cada país hace la guerra por su cuenta. Claro, esto tenía un peligro, y es que se podían fortalecer los nacionalismos, las políticas propias de cada país, sin tener en cuenta al vecino, sin tener en cuenta si esta medida económica o la otra molesta o no molesta. Es decir, eso da igual. Yo tengo que salvar mi economía como sea, ¿vale? Entonces, ese nacionalismo económico es la antesala de un nacionalismo político que ese sí es peligroso, ¿vale? Son dos cosas que no van a la vez, pero que una va justo detrás de la otra. Nacionalismo económico, con medidas que son mías, que me benefician a mí, y si perjudico al vecino, a mí me da igual. Y detrás de eso vendrá un nacionalismo más clásico, más político, en donde yo tengo mis intereses y lo que le pasa a mi vecino me da exactamente lo mismo. Y esto, pues, teniendo en cuenta las fechas en las que nos íbamos a entrar, era tremendamente peligroso. En definitiva, y con esto acabamos, todo esto estaba suponiendo una mayor intervención estatal, que es lo que decíamos en la introducción. ¿Os acordáis, no? De aquel liberalismo que desaparece, quizás, y es sustituido por una mayor intervención estatal. Claro, el que el Estado intervenga puede no ser del todo bueno. Depende cómo intervenga, entendedme, pero puede intervenir mal. De hecho, un gobierno que interviene mucho, que toma muchas decisiones en lo político, en lo económico, en todo, es un gobierno autoritario. Claro. Empezamos tomando medidas económicas, seguimos tomando medidas políticas, medidas sociales, y al final lo controla absolutamente todo, claro. Entonces, esos gobiernos más autoritarios, en algún caso, van a degenerar el ascenso de regímenes dictatoriales. Bien. Y la semana que viene veremos, no sé si tengo algún mapa, a ver si lo busco, para que veáis en Europa que países con sistemas democráticos tenemos muy poquitos. En estas fechas, años 30, pues sistemas democráticos consolidados, tenemos Francia, tenemos Gran Bretaña, Países Bajos, Suiza, países escandinavos, y yo creo que ya. Los demás son todo gobiernos autoritarios, gobiernos totalitarios, dictaduras de este lado, dictaduras del otro. Entonces la democracia, tristemente, se convertirá en una excepción. Y hay quien afirma, si la democracia no sirve para solucionar esta crisis económica, ¿para qué la quiero? ¿Vale? ¿Para qué la quiero? Y esto
por cierto, que acabamos con esta última reflexión, pues pensad en el mundo actual. Crisis económica, quién toma las decisiones, está legitimada la democracia, es el mejor sistema de gobierno para depende de qué situación. Yo diría que sí, porque por lo menos es un sistema de gobierno en el que todos podemos opinar. Con nuestro voto, ¿verdad? Podemos decidir, porque si no, pues ¿de qué estamos hablando? Bien. Entonces, bueno, la semana que viene sí seguiremos con esta idea y arrancaremos aquí, de la crisis del 29 y con otra serie de cosas, ¿vale? Veremos, yo os hablaré de los regímenes totalitarios y entre ellos, pues destacaremos el caso de Alemania y el caso de Italia, claro, pero hablaremos de algún otro ejemplo, sobre todo veremos una serie de características generales de todos estos movimientos, ¿vale? Bueno, para la grabación, ¿alguna pregunta? Los que estáis en casa. Ya.